Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de la Congre TV. Es un placer poder estar juntos en esta tarde una vez más y poder estar en tu hogar reuniéndonos a través de este precioso medio. Buenas tardes, Lucre, ¿cómo estás? Hola Manuel, hola, ¿cómo está toda la familia? Qué bueno que podemos encontrarnos otro martes más. Hoy con un tema muy especial, muy importante que todos aprendamos. Algo que pasa, que muchas veces no lo podemos identificar, pero que es bueno que podamos compartir esta hora juntos, aprender de profesionales, de personas que vivieron esto y que yo sé que va a ser de mucha ayuda. Así que prepárate el matecito, el café, algo para acompañarnos en esta hora. La depresión, qué tremendo, ¿no? Y hasta dónde nos puede llevar algo tan tremendo como esto. Vos sabés que muchos personajes bíblicos no estuvieron exentos también de esta clase de cosas. Se me viene a la mente mucha gente, por ejemplo, la vida de Sansón, la vida de Gedeón, la vida de Elías, tantos caracteres, ¿no?, dentro de estos corazones y pensaba en algo especial. Porque ahora vamos a descubrir justamente qué es técnicamente la depresión, cuáles son las consecuencias que trae, si convivimos con esto a diario, ¿no? Porque hablamos mucho de estrés y de otras cosas que seguramente hoy vamos a tratar de desenmarañar un poco. Pero pensaba en lo que la palabra de Dios dice ahí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Hay otras versiones que dicen que debemos buscar las fuerzas en Él y dice en el poder tremendo que tiene su fuerza. Hablamos de que para resolver esto podemos encontrar fuerzas en Dios y podemos encontrar fuerzas donde no las hay o donde pareciera que no las tenemos. Así que vamos a charlar un poco de esto, pero primero bajo el entendimiento de que aún, como siempre decimos, dentro de las iglesias estas cosas se trabajan y pueden encontrar su punta del ovillo para empezar a desentrañarla y sobre todas las cosas para solucionarlo, ¿no? Obviamente. ¿Te parece que vamos con Karen y nos vamos al living nosotros mientras ustedes se aprontan? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar allí del otro lado, ya sea si estás solo, si estás con tu familia, muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente en esta edición de la Congre TV. Bueno, como decían allí en la presentación los pastores, hoy un tema relevante y que seguramente será de bendición, así que esperamos que este tema trascienda y que realmente deje muchísimo aprendizaje. Queremos dejarte las vías de comunicación, como todos los martes, para que te comuniques, para que nos escribas y nos cuentes también desde dónde nos estás viendo. El número es 3735-565477 o también déjanos tu comentario allí en el live del mismo Facebook, ¿sí? También tenemos el sistema de radio, ¿sí? Así que pueden poner allí, sintonizar en 107.7 Radio Estación de Luz y pueden escucharnos también, pueden acompañarnos. Publicamos todo el contenido también en Instagram. Nos pueden encontrar como La Congre Va o también en nuestro canal de YouTube. Nos van a encontrar como La Congre. Bueno, para hablar de estos temas, hoy contamos con la presencia de dos personas, la verdad, muy importantes y que nos van a estar enseñando y además compartiendo sus propias experiencias. Ellas son la señorita Araceli Borkiewicz, ella es estudiante de la licenciatura en psicología y también contamos con la presencia de la señorita Eliana Cañete. Ella es bachiller en teología y también trabaja con adolescentes y jóvenes en iglesias cristianas. Así que, chicas y pastores, les damos la bienvenida. Muy bien, estamos acá otra vez en el living. Bienvenidas, queridas mujeres, señoritas todas. Bienvenida, Araceli, de nuevo. Hola, buenas noches, gracias. Un gusto Gracias de por la nuevo que estés acá con nosotros, Eli, la primera vez, para hablar esto tan importante que es esto sobre la depresión y que tantas veces, creo yo, ahora me vas a dar la definición exacta, Araceli, ¿no? Pero a veces decimos, no, puede ser que esté en depresión, puede ser que no, y a veces como por falta de conocimiento, obviamente, le ponemos la enfermedad o no, o el diagnóstico a ciertas personas, y eso es lo primero. ¿Cuál es la definición de depresión? ¿Cómo sabemos que estamos entrando a eso?
Bueno, la depresión, primero decir que qué bueno que podamos dedicar este espacio como iglesia a hablar de una problemática que se da, que es muy frecuente y que muchas veces, más antes que ahora se habla un poco más, pero de todas formas es una temática que se habla muy poco y que muchas veces hasta da un poco de vergüenza hablar, ¿no? Por esta idea de lo que significa la depresión. Pero bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo y que hay que diferenciarlo de la tristeza, porque muchas veces decimos, bueno, usamos mucho el término, bueno, estoy depresivo, ¿no? Nos sentimos tristes, en algún momento algo nos afectó y decimos, uy, sí, estoy re depresivo, ¿sí? Pero en realidad se trata de una tristeza, de un bajón, ¿no? Y que nos podemos recuperar fácilmente. Y la tristeza es una emoción que vivimos todos, que es normal, que es natural en nuestra vida cotidiana y que por momentos nos sentimos tristes, después estamos bien y esto es natural. Pero si esta tristeza se comienza a volver más intensa, más frecuente, es decir, me siento triste la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo, una tristeza que me cuesta superar, ¿sí? Y si esto se prolonga en el tiempo, ¿sí? Podemos ya pensar en que tal vez estoy empezando un episodio depresivo, y también obviamente que pensar en otra serie de síntomas alrededor de esto que se den durante un tiempo, como por ejemplo la persona que está depresiva, por lo general se ve una distorsión en su vida cotidiana, digamos, en el normal funcionamiento de su vida cotidiana. Comienza a no funcionar como funcionaba antes, ¿sí? Ya tiene menos energía, ya no puede hacer las cosas que hacía antes, ¿sí? Entonces vemos un cambio en esto. En la persona. Y es por esto que se dice que la depresión es una de las principales causas de discapacidad, que mucha gente no sabe esto y vemos otras discapacidades, nos preocupamos por otras cosas, pero la depresión es una de las principales causas de discapacidad. Y justamente por esto, porque afecta el normal funcionamiento de la persona. Si hablamos de una depresión mayor, ¿no? La depresión más grave, la depresión propiamente dicha, la persona muchas veces deja de ir al trabajo, deja de hacer sus actividades que normalmente hacía, ¿no? Y también es un trastorno muy frecuente. Es como se dice que es el resfriado de los trastornos mentales. Es decir, es algo que se da muy frecuentemente, ¿no? Definición de trastorno. ¿Cómo? De ¿Perdón? trastorno, ¿cuál sería la definición? La definición. Sí. Se trata de algo que es más grave, ¿no? Que tiene, por ejemplo, si hablamos de un momento de tristeza, una emoción, la tristeza como una emoción, no vamos a ver esta intensidad, ¿sí? Cuando hablamos de un trastorno ya estamos hablando de algo más intenso, más frecuente y más duradero, ¿sí? Y pasa a ser un trastorno. Araceli, ¿cuál sería la razón por la que mucha gente no se quiere admitir en síntomas de depresión o en un proceso de depresión? Hoy hablabas de este estigma, ¿no? Que tiene esto como diciendo, oh, está depresivo, viste, es un bicho raro o algo así. O todos pensamos que está depresivo porque está atravesando tremendas, y a veces no es de esta manera. Pero ¿por qué a la persona le cuesta tanto lograr un autodiagnóstico? Va a decir, no, bueno, ya voy a salir, no es tanto, cuando en realidad están. Y creo que se trata mucho... como que hay una negación, digamos, de esto. Claro, tiene mucho que ver con lo que dice la sociedad, ¿no? De todo esto. Viene tal vez desde antes, de la idea que se tenía tal vez de un psicólogo, de que todo lo que tenía que ver con estas problemáticas era más bien del lado de estás loco. Lo espiritual, digamos, o de que estás loco, ¿sí? Depende el momento de la historia. Entonces todas estas ideas fueron incluso en nosotros, ¿no? Generar esto de, uy, esta persona está depresiva, uy. Y muchas veces, como sociedad, como personas, hacemos que mucha gente que está pasando por esta problemática no lo pueda contar, ¿sí? Porque si alguien tiene una depresión o lo dice o se siente de esta manera, tal vez reaccionamos como, tenés una depresión, ¿no? Y tenemos esta reacción. Entonces creo que tiene mucho que ver con la idea social que tenemos creada, un prejuicio acerca de la depresión. Sí. Y sobre todo en el ambiente cristiano también, ¿no? Sí. Mucho, exactamente. mucho. Exactamente. O creemos que tal vez ir al psicólogo está mal, ¿no? Y creemos que de alguna manera, pensaba en esto, ¿no? De que se cree a veces que el psicólogo es como la competencia de Dios. Y no es así, ¿no? El psicólogo se encarga de una parte y Dios se encarga de la parte espiritual. Estamos hablando de dos aspectos distintos, ¿no? Y que muchas veces es necesario. Así como vamos al médico por una enfermedad física,
y en la sanidad espiritual está el Señor, bueno, la otra sanidad de las emociones y todas esas cosas están los psicólogos y que tenemos que atenderlos y que tenemos que cuidarlos también de la misma manera y la misma proporción y que tenemos que brindar todos el mismo acompañamiento. Exactamente, porque hay cuestiones, o sea, yo creo en Dios, soy cristiana, sé que Dios sana, ¿no? Pero así como una persona que se rompe una pierna y no puede hacer ciertas cosas y no la vamos a obligar a hacerlo, también hay una persona que padece depresión, no está padeciendo simplemente o no está viviendo un bajón o una tristeza, está viviendo una enfermedad que le está incapacitando a hacer ciertas cosas y que también necesita un tratamiento, al igual que una persona que tiene o un resfriado, una gripe, ¿no? Entonces es importante poder entender esto también. Bien, bien. Araceli, ¿cuáles pueden ser los así a buenas y primeras, entre comillas, los primeros síntomas que nos pueden llegar a abrir o prender las luces amarillas, decir, mira, es posible, puede ser, ese es el principio del camino a transitar para una persona que tal vez nos está mirando y dice, ¿seré yo? ¿No seré? Exactamente, y bueno, para poder darte cuenta o darte cuenta tal vez si alguien en tu entorno está pasando por una depresión, es importante que te preguntes acerca de esto, de los síntomas. Y uno de ellos tiene que ver con la tristeza, ¿no? Un estado de ánimo deprimido, decaído. Entonces pregúntate si tal vez en este último tiempo te sentiste triste la mayor parte del día, ¿no? Si pensás en tu día, bueno, la mayor parte estuviste triste. ¿Hubo muchos momentos de disfrute o pocos? Durante la mayor parte de la semana, ¿estuviste con un ánimo decaído, triste? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo te pasa esto? ¿Durante 2 semanas o más? ¿No? Es importante el tiempo y la intensidad, una tristeza de la que no puedo salir, me cuesta mucho, ¿no? Eso es algo importante, una tristeza de la que no se sale, no es que lloré un mar y salí, o sea, es algo que está ahí, algo Claro, crónico. Esa sería la diferencia, ¿no? Que muchas veces pensamos que podemos darle un consejo a la persona como si fuera un bajón y la persona rápidamente va a salir de la tristeza. Y esta es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de la depresión como un trastorno, la persona no puede animarse. Entonces muchas veces pasa esto, ¿no? Vemos que está así desanimada, pero dale, animate, dale, ponele ganas, dale. Y la persona no puede. O sea, realmente no puede animarse. Entonces, este sería un síntoma, ¿no? Algo que nos cuesta mucho. Estamos la mayor parte del día de esta manera. También la apatía, ¿sí? Me siento apático, no tengo ganas de hacer las cosas. La bulia, ¿sí? Esta baja energía, ¿no? Que antes las cosas, yo podía hacer un montón de cosas, ¿no? Tal vez digas, antes podía hacer todas las cosas de mi vida cotidiana, mi trabajo, cuidar, limpiar la casa, ¿no? Hacer todas las cosas. Y no me costaba. Podía realizar todo. Y hoy pareciera que hasta las cosas más mínimas me cuestan muchísimo. Y no tengo ganas de realizarlas, ¿no? Esto también. Y si esto, no estoy hablando de un día, 2 días, ¿no? Algo que se prolonga en el tiempo, por lo menos 2 semanas o más. La anedonia es algo que tiene que ver con la incapacidad de poder disfrutar. Y esto es muy característico de las personas que padecen depresión. ¿Sí? Empiezan a no poder disfrutar de las cosas que antes sí disfrutaban, ¿no? Ya no tienen esta capacidad de decir, bueno, voy a salir con amigos, voy a cocinar algo si me gustaba cocinar, voy a hacer deportes, ¿no? Ya no es que no les gusta o les gusta, sino simplemente no les produce nada, ¿no? No lo disfrutan. No pueden disfrutar de una buena comida, ya no les hace ilusión decir, bueno, el fin de semana voy a salir, voy a hacer algo que me gusta, voy a tomar unos mates, ¿no? Ya no lo pueden disfrutar. Estoy pensando que yo no puedo estar deprimido por lo que disfruto de la comida. Bueno. En cuanto a las relaciones interpersonales, También, bueno, esta ¿hay es una aislamiento o algo de eso? Totalmente, la persona comienza justamente por esto, por la apatía, esto de no me interesa nada, ¿no? Que no pueden disfrutar de estar con las personas, de estar con las personas que aman. Y otra de las características también es que les cuesta concentrarse. Entonces, esto va a afectar sus relaciones porque, por ejemplo, están en una conversación y les cuesta estar ahí, ¿no? Están Como perdidos. Están como en otro mundo, pensando en otras cosas. Entonces, al estar en una conversación es como si no les importara, pero en realidad sí les importa, pero no pueden lograr focalizar su atención ahí, ¿no?
entonces sí, sus relaciones interpersonales se van a ver afectadas, ¿sí? Por todo esto del disfrute y toda esta cuestión. Bien, bien. Eliana, buenas tardes con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por estar. Buenas tardes, un privilegio poder compartir. Bueno, soy de la casa, pero también este es un tema que bueno, más que nada a nivel personal, tuve la experiencia de vivirlo y creo que desde mi experiencia poder compartir y por sobre todas las cosas, cómo salí de ese lugar gracias a Dios. Seguramente, Eliana, en su momento, tal vez vos no te hubieras identificado, como recién decíamos, a nosotros mismos, o vos no hubieras dicho yo estoy depresiva o estoy deprimida. Digamos, uno hace que la vida siga y por ahí tapa todas las cosas y después vamos a ver también qué efecto, seguramente Araceli tiene todo eso, ¿no? Pero decinos así a grosso modo, ¿cómo era tu vida antes de empezar un estado así y qué cosas viste que fuiste dejando, que fuiste cambiando, o si te identificás con esto que decía Araceli, realmente lo estuviste viviendo vos de esa manera? Bueno, en primer lugar, mi vida era, creo que una pantalla o realmente puertas adentro vivía algo. Y para los demás, yo siempre fui una persona muy de hablar, de estar todo el tiempo con simpatía, riéndome. Entonces creo que lo que aparentaba o lo que construía era falso, vivía una mentira. Entonces escuchaba lo que ella decía y sí lo vivía, pero puertas adentro. Para el resto de la sociedad, primero que tenía un trabajo excelente, que amaba mi trabajo, que me gustaba. Lo que hacía y tenía siempre, era atención al público, así que tenía contacto con la gente y me gustaba siempre brindar lo mejor y mi estado de ánimo hasta parecía levantar el ánimo a las otras personas y siempre con esta actitud de estar bien y que todo está bien. Inclusive tenía planes o cosas como por ejemplo casarme y todo basado en esto de que estoy bien, pero puertas adentro era como dice ella, no vivía o era esto, no me interesa nada o vivía lo que vivía sin disfrutar, pero era puertas adentro. Exactamente, vivía algo que era fingido. Es la realidad, creo que... Pienso en esta pregunta, ¿es normal eso, Araceli, así que la persona que está depresiva o en depresión tenga una doble actitud, puertas adentro y hacia afuera todo un maquillaje? ¿Existe eso? Sí, puede pasar más que nada en las depresiones más leves. Muchas veces la persona que ya tiene una depresión más grave, una depresión mayor... Como que se abandona. Sí, es más difícil que pueda hacer esto, ¿no? Que afecta mucho más, los síntomas son mucho más fuertes. En una depresión más leve la persona puede, como decía ella, seguir un poco con su vida cotidiana, pero internamente no es lo mismo, ¿no? Uno tal vez, y por eso cuesta a veces detectar, hasta para la misma persona, ¿no? Y más en las primeras etapas cuesta mucho detectar esto, porque en los casos más leves la persona sigue con su vida cotidiana, sigue yendo al trabajo, sigue tal vez saliendo con sus amigos, pero internamente no es lo mismo, ¿no? Empieza a no disfrutarlo, a no tener muchas ganas, lo sigue haciendo, pero ya no es lo mismo. Correcto. Sí, algo podés contarnos de qué situaciones fueron las que te llevaron a ese estado de depresión. Bueno, por ejemplo, estas cosas ¿qué fue lo que detonó? Porque si más bien conocía de Dios o las cosas de Dios, lo que hizo volver o a la iglesia específicamente fue justamente después un intento de suicidio y creo que justamente esta depresión, después que pude acudir a la ayuda psiquiátrica después de este hecho, entendí lo que por años venía arrastrando, porque como decía Araceli, por ignorancia, o sea, vos no lo identificabas cuando lo estabas viviendo. Es más, en mi mente, si ustedes me preguntaban meses anterior, jamás se me hubiese ocurrido por la mente quitarme la vida, pero fueron sucesos y específicamente esa noche como que sentí que todo eso que yo iba armando se me desmoronó,
toda esa mentira de una vida feliz y que disfrutaba y todo, me di cuenta que se venía abajo, que ya no podía sostener esa mentira y literalmente sentí que la única opción era darle final a mi vida. Pero si antes me hubiesen preguntado si eso hubiera pensado que podría llegar, jamás. Pero en ese momento el sentirte tan agobiada o bajo presión era mi sentimiento de estar bajo mucha presión y no tener las fuerzas para enfrentarlo. Entonces la opción fue, bueno, se había cancelado el casamiento, en mi trabajo también, montón de cosas. Yo creo que eso que había armado, que vivía fingidamente, se descubrió, y esa máscara o esa careta de que estaba todo bien se terminó y iba a salir a la luz que en realidad estaba todo mal, y sí no sentía la fuerza ni las ganas de enfrentar todo eso. Directamente tomé esa decisión de que no quería seguir viviendo de la manera en la que estaba, y tampoco tenía las fuerzas de poder afrontar lo que iba a venir, y tomé esa decisión de no continuar con mi vida. Sí, es que justamente uno de los síntomas o algo que se ve muy frecuentemente en una depresión tiene que ver con esto, con ya sea ideas de muerte o ideas de suicidio o intentos de suicidio, ¿no? Y justamente esto pasa, es un síntoma a la persona, como ella decía, jamás hubiese imaginado querer terminar con su vida, ¿sí? Pero a raíz de la enfermedad, de la depresión, surgen estas ideas, ¿no? Y la persona, al sentirse tan agobiada, tan abrumada, piensa en la muerte muchas veces para poder descansar, ¿no? Para poder terminar o encontrar una solución a eso que Correcto. parece no tenerla. Eso es algo a recalcar, ¿no? Que el suicida no es que quiere terminar con su vida, sino que quiere terminar con todo el cúmulo de problemas y cosas sin resolver y de esa manera decir, bueno, a ver si así se soluciona todo esto, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no? Pero es mucho de lo que nos dicen siempre que pasaban por esto. Quiero volver a eso, Eli. Contanos un poquito entonces de esa fatídica noche, pero que después Dios la terminó usando para bendición. ¿Cómo fue el hecho? Pero más que nada, después de que haya pasado y cuando te despertaste y de alguna manera, entre comillas, volviste a la conciencia, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué cruzó por tu corazón? Bueno, en primer lugar, yo no estaba viviendo acá, estaba viviendo en otra localidad, y sí recuerdo que cuando me despierto estaba acá en Villa Ángela y rodeada de mi familia y médicos, y es más, no podía hablar porque tenía sondas por todas partes y no entendía, y mi única reacción fue llorar porque yo no quería estar ahí. Fue mi reacción, como decir, me falló, no. Y es más, mi sentimiento fue, ni siquiera sirvo para matarme. O sea, esa fue en ese momento mi sentimiento. Sí, por ejemplo, el primero que charló conmigo fue el psiquiatra, y gracias a Dios que el psiquiatra, bueno, es de nuestra ciudad y es cristiano, porque fue el que me hizo dar cuenta de esta segunda oportunidad, porque es más, yo seguía con esa idea de no tengo soluciones, como que hasta este momento hice tan mal las cosas. Sigo. Exacto, hice tan mal las cosas, no sirvo para hacer nada, me equivoqué, aún sabiendo, como dije de niño, acudimos a una iglesia y conocía las cosas de Dios, los principios, y esto me hacía sentir peor y decir, no voy a poder cambiar todo lo malo que hice, lo único que... Culpa, ¿no? Exactamente, entonces con ayuda psiquiátrica, bueno, y comencé un tratamiento psiquiátrico, y el psiquiatra me hizo ver esto de que tenía que aprender a hablar lo que me pasaba, porque tantos años oculté cosas, para los demás era mostrar una cara, y por dentro me consumía las emociones que tenía, y él me enseñaba esto, lo que vos decías, que no sabemos, cuando entramos en una depresión, un montón de cosas, y no sabemos cómo abordarlo, y gracias a Dios que fue el paso a entender que si Dios me daba esta segunda oportunidad, ¿qué tal si le daba la oportunidad
a Dios de involucrarlo en mi vida, porque hasta ese entonces tomé yo las decisiones y fueron muy malas. Entonces, que esta segunda oportunidad la tome a esta segunda oportunidad. Y bueno, y fue así el proceso que comencé. Y gracias a Dios que no hay casualidades, pero que mi hermana en ese entonces, toda la familia estaba apartada, lejos de Dios, y vino a esta iglesia, casualidad, y a buscar ayuda y a pedir oración justamente porque su hermana, que era yo, estaba internada peleando por vivir, ¿no? Y así fue que llego a la congre. Ay, está tan bueno como para seguir muchas horas más, pero nos toca la pausa musical, así que familia, vos que estás ahí pensando cómo va a seguir la historia de Eli, qué es lo de depresión, después de la pausa musical seguimos aprendiendo. Se ha convertido en mi amanecer si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer. En mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, Descansaré con mi
Bueno, aquí regresamos. Muchas gracias a todos aquellos que nos vieron en este primer bloque. Queremos que te comuniques con nosotros, que nos dejes tus comentarios así y de paso aprovecho a todos los que nos están viendo, a todos los que nos dejaron su comentario allí en el live. Muchísimas gracias por estar allí comunicados con nosotros. Bueno, repasamos las vías de comunicación, ¿sí? Escribinos al 3735 56 54 77 o bien escuchanos a través de Radio 107.7 Estación de Luz. Así que volvemos al living para seguir disfrutando de este programa. Bueno, continuamos en esta tarde. Gracias una vez más, chicas, por estar. Araceli, obviamente, si hablamos de un trastorno o si hablamos de esto y lo encuadramos dentro de una enfermedad, hemos de suponer que como todo trastorno de toda enfermedad tiene tratamiento, tiene salida, ¿no es cierto? Obviamente bajo los pasos que haya que hacer y el requerimiento de profesionales y todo esto, ¿no? Contanos un poquitito acerca de esto. ¿Se puede tratar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para tratar, para decir, bueno, me pongo a merced de trabajar esto? Bueno, si hay alguna persona que de repente se identifica con alguno de estos síntomas, que de repente sospecha que está pasando por una depresión o tal vez vio a alguna persona en su entorno, es importante, lo primero que es importante que haga es poder preguntar, ¿no? Hace un ratito en la pausa hablábamos acerca de la importancia de poder hablar sobre lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces tenemos este prejuicio con este tipo de enfermedades o de estas cosas, el prejuicio de no querer hablar, de la vergüenza, ¿no? Y es importante que puedas vencer esto y acercarte a alguien de confianza, algún familiar o tal vez algún amigo o un mentor, que vos sepas que te va a escuchar, que no te va a juzgar y que puedas acercarte y contarle lo que te pasa, decirle, mirá, me está pasando esto, siento que tal vez pueda estar pasando por una depresión, quisiera que me aconsejes, que me ayudes, y que esta persona te pueda ayudar a buscar un profesional, ¿no? Y también para que puedas verificar si efectivamente estás pasando por una depresión, ¿no? Y es importante que puedas decirlo, ¿no? Porque tal vez vos digas, no creo que sea, pero tal vez sí lo es, ¿no? O tal vez te des cuenta de que no era y bueno, pero sí es importante que puedas hablarlo y puedas tener el apoyo y no pasar por esto solo, es muy importante. Y bueno, después de hablar con alguien, como dije, buscar un tratamiento. Y que puedas seguir este tratamiento. Y si bien hay muchas cosas que se pueden hacer y que van a ser parte del tratamiento, y que por ahí no hay mucho que se pueda decir como, bueno, mirá, seguí estos pasos, hace esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si uno dijera, bueno, tenemos una gripe, a todos le tratamos la gripe de la misma manera, ¿no? Cada persona es distinta y cada historia es distinta, ¿no? Entonces es importante que puedas individualmente tratar tu caso, ¿no? Y entonces es importante que puedas ir a alguien. Por esto es importante que accedas a alguien cercano y que vayas y hagas un tratamiento. Hay una palabra ahí que dijiste y terminaste con esa recién la respuesta que es una palabra que nos cuesta en todo ámbito. Nos cuesta desde la salud física, nos cuesta desde lo mental, nos cuesta desde lo espiritual. La palabra tratamiento, es decir, no queremos someternos a ninguna clase de tratamiento jamás. Vos preguntarle a cualquier persona que toma antibiótico, nunca toma lo que le dicen. Al que le decís, mira, orá 7 días, hacete el ayuno 10 días, no lo hacen. Y suponemos que también hay un gran índice de deserción, entre comillas, en tratamiento que tiene que ver con la depresión. Pero qué importante es someterse a un tratamiento. ¿Es así o no? Es así, exactamente. Y justamente pasa esto, que una de las cosas que podemos hacer también por una persona que está pasando por esto, y nosotros mismos si lo tenemos que hacer, es tener paciencia. Es saber que como muchas otras cosas tiene un proceso en el que poco a poco vamos a ir mejorando y muchas veces la persona que está pasando por depresión justamente está muy centrada en lo negativo y a veces le va a costar ver los progresos. Por eso es importante que te rodees de alguien, aunque sea una persona que pueda ver los progresos que estás haciendo y que te los pueda decir, mira, cuando estás desanimado, mira, sí, avanzaste en esto, mira, estás mejor, vas a estar mejor, ¿no? Que pueda animarte en este sentido. Pero es importante, ¿sí? Seguir este tratamiento para poder mejorar. Estaba pensando mientras hablabas que muchas veces
como Eli decía, ¿no? Fueron muchos años de acumular muchas cosas que me llevaron a la depresión y a veces pensamos que con una sesión en un psicólogo en un día ya está, ya se soluciona y no hay nada que sea tan eficiente, sino que así como llevó muchos años caer en la depresión, lleva al proceso salir de la depresión y que, como decían, ¿no? Tener paciencia y tenernos paciencia a nosotros mismos y darnos ese lugar para recibir sanidad. De hecho, una de las palabras que muchas veces he escuchado es, fui al psicólogo, no me dijo nada nuevo o no me dijo nada que yo no conozca, pero lo que tenemos que entender también es que en una primera sesión tal vez hay mucho de diagnóstico que hay que hacer primero, ¿no? Y mucho de conocimiento. Yo no puedo conocer a una persona en 40 minutos y que me desenmarañe toda su vida o qué lo trajo hasta ese lugar. Entonces, paciencia, los tratamientos y todo esto. Dijiste algo, Araceli, recién y habías dicho vos también hace un ratito, Eli, antes de la pausa, que lo primero que viste ahí es tu familia, vos dijiste rodéate de alguien. ¿Cuán importante en la depresión y en todo esto es la familia, el apoyo, todo esto? Contanos un poquito, Eli, cómo lo viviste vos después. Bueno, justamente la familia fue el factor principal. Primero, una de las cosas que el psiquiatra hizo fue sacarme completamente de ya sea redes, teléfono, o sea, me quedé incomunicada sería, y solamente quienes podían acceder o estar conmigo era mi familia, y familia directa, ni siquiera amigos, solamente mi mamá y mis hermanos, y era mi refugio. Porque como hasta ese momento el psiquiatra me dijo había tenido que emocionalmente estaba una crisis en donde todo se derrumbó y donde todo colapsó, entonces necesitaba arrancar desde cero y, por ejemplo, las mismas pastillas que me habían recetado hacían que no tenga ningún tipo de emociones. Entonces, si veía alguna persona que provoque en mí algo, me podía dar una crisis. Entonces, solamente mi familia. Y fue fundamental salir de esto, mi familia, porque me cargó en sus brazos y me contuvo. Y cuando realmente no tenía nada o sentía que otra vez estaba vacía, ellos se encargaron de llenar esos espacios con su amor, con su paciencia. Mi mamá literalmente era la que controlaba los medicamentos, a qué horario. Yo no podía tener acceso a los medicamentos por miedo a otro intento, así que me escondían inclusive hasta cosas filosas. Era muy rara, pero todo así, cuidados extremos conmigo y realmente fue esencial para salir. Y después de la familia, la parte espiritual, que fue que comencé a visitarlos, a los pastores, pero fue lo primero la familia, volver a construir esa relación y sentirme querida, amada en mi familia. Claro, porque sí, también seguramente te habrá pasado que las relaciones un poco se empiezan a deteriorar, ¿no? Ya no es como antes, la persona tal vez está como muy en su mundo, muy triste todo el tiempo, no hace actividades que le gustan, entonces las relaciones ya no son como antes, ¿no? Un poco irritable puede estar, depende. Pero sí, es esto que, como decir, empezar de cero a relacionarte otra vez, ¿no? Con tu familia, con tu entorno, es muy importante. Hay que entender en esta clase de cosas, tanto con amistades, con familia, etcétera, que no es que nadie quiere que nosotros nos terminemos de derrumbar o algo así, sino que cuando alguien nos plantea esto es que realmente nos quiere ver mejor, porque está viendo algún detonante o alguna alarma y nos quiere ayudar, nos quiere sacar de ese lugar o quiere evitar que caigamos, ¿no? Decía Celi, también fue la familia espiritual después un gran apoyo. Contanos un poco de eso también. Bueno, pasaron meses, me acuerdo de que estuve encerrada porque literalmente ni siquiera salía de mi casa en este cuidado, ¿no? Como consejo del psiquiatra. Y el primer lugar al que salí, y lo tengo grabado, que mi hermana me trajo, y inclusive en la ex casa pastoral estaba la oficina, que bajé y bueno, fue la primer charla con personas extrañas, ¿no? Y ya solamente el hecho de volver a querer relacionarme esto con la fe, con Dios,
provocó algo en mí que fue esto de una fuerza o unas ganas de volver a intentar o volver a empezar en cuanto a decir, tengo la oportunidad de construir algo mejor. Y fue fundamental, ya sea el amor de la familia, pero también mi relación con Dios y con la fe, porque como dije, o sea, estaba lejos de Dios, enojada, con un montón de sentimientos y emociones encontradas, enojada conmigo misma, enojada con el mundo, llena de odio, de cosas que tenía muy adentro, y fue necesario este tiempo de ministración espiritual. Y es algo que hoy por ahí desde mi experiencia lo comparto a decir que es necesario, o sea, van de la mano, como decía Ara, esto del psicólogo, pero también la ayuda espiritual, porque más allá de mi mente volver a organizarse, comenzar, necesitaba ese aliento de vida, ese propósito por el cual ya no tenía sentido seguir viviendo, lo encontré solamente en Dios. Y esa charla fue clave para comenzar a construir una vida con peso, con propósito. Fue clave específicamente. No la tengo grabada esa imagen de bajando del auto, ingresando, porque fue el inicio de algo que hasta el día de hoy estoy construyendo, pero sí, realmente fue el inicio de esa nueva vida en Dios. Nueva oportunidad. Qué bueno que las personas que nos están mirando tal vez no toman las determinaciones tan drásticas como tomó Eli, pero siempre tenemos una nueva oportunidad, y de la mano de la salud mental y del Señor siempre va a haber una nueva oportunidad. Si estás pasando depresión, si es bueno que tomes esa determinación que tomó Eli de darte vos mismo una nueva oportunidad, porque la vida que Dios nos dio está para disfrutarlo. Pasamos ya estamos terminando. Oh, pasa muy rápido. Pero para ambas, ¿cómo ayudamos a las demás personas que están pasando esta depresión a salir de esto? Como hablábamos de la gripe, ¿no? De la gripe, bueno, te tomás esto, siempre tenemos receta. Para esto, una receta de cada una de las dos, yo sé que cada uno de los casos son particulares, pero en algo general que puedan dar para ayudar a las personas que nos están mirando. Bueno, lo principal para mí, o una de las principales cosas, tiene que ver con animarnos a preguntar. Que muchas veces vemos tal vez estas cosas o estos síntomas, o vemos a la persona que algo cambió, ¿no? Pero no nos animamos a preguntar, porque decimos, no, se va a sentir incómodo, no, mejor lo dejo, ya se le va a pasar. Y muchas veces la persona que está depresiva o no se da cuenta que está depresiva o no se anima a contar. Y tiene este pensamiento de nadie se da cuenta cuánto estoy sufriendo, nadie se da cuenta por lo que estoy pasando y las ganas de morirme que tengo muchas veces para terminar con esto, ¿no? Entonces es importante que podamos animarnos a preguntar con mucho respeto, sin juzgar, sin intrometernos demasiado, pero poder preguntar así, mirá, sabes que esto me preocupa, noto que algo está pasando, ¿sí? Necesitas ayuda en algo, y poder preguntar, porque tal vez la persona diga, al fin, alguien preguntó, al fin puedo contar lo que me está pasando, ¿no? Entonces esto es importante. Y es importante entender que no es cuestión de voluntad, como decía anteriormente, ¿no? Cuando la persona cuando dice que no puede hacer algo, que no la obliguemos, ¿no? Que no nos excedamos dándole consejos de mirá, tenés que todos los días levantarte y decir cosas positivas, y no, y cantar una canción, y no, vos tenés que salir, no, mirá, tenés que hacer esto, y a veces no, con buenas intenciones, pero muchas veces es contraproducente, porque una de las cosas que le pasa a una persona depresiva tiene que ver con los sentimientos de culpa y con la autopercepción de sentirse inútil, de sentir que no va a poder, de que no va a superar las cosas. Entonces, si continuamente le estamos diciendo, mira, tenés que hacer esto, vos podés, y no te pasa nada, tenés que animarte, la persona se va a sentir aún más culpable y va a ser peor el ciclo, ¿no? En lugar de mejorar, va a empeorar. Entonces es importante esto para poder ayudar. Bueno, justo una de las cosas que iba a decir de mi idea de que daba vuelta y no quería la asistencia espiritual, y más que nada lo hice por esto de mi hermana, que ella la veía mejor y ella quería ofrecerme esto, y lo hice más por ella y terminó siendo de gran bendición para mi vida, pero fue esto, realmente
de que no te juzguen, pero tampoco de que te digan, tenés que hacer esto, esto. Lo primero que sentí en esa oficina al entrar y a donde voy lo comparto, me sentí amada y aceptada y acompañada. O sea, en ese proceso, bueno, los dos pastores me acompañaron y yo siempre digo, entré hecha pedazos y no solo que me apuraron o esperaban algo a cambio, me sentí como, ¿por qué hacen esto por mí estas personas que no me conocen? Pero desde el punto de vista era estar. Muchas veces eso, como vos decía, no apurarte ni decirte lo que sino estar, acompañar, sentirse amado, aceptado y por sobre todo acompañado, que no estás solo, o sea, juntos vamos a paso ir saliendo y creo que es clave en esos casos. Así que acompañar y sin presionar, es uno de los métodos para salir. Araceli, a ver, vos como cristiana también, aparte de futura profesional de esto, ¿conocés un poco más o menos de la historia del cristianismo o tal vez de la práctica del cristianismo en nuestra zona? Tenemos, y mucho más a veces los pastores, el liderazgo de las iglesias, tenemos toda una teología construida en base a la no depresión. O sea, no podemos entender un cristiano deprimido o un cristiano suicida o alguna cosa así. Es como que hemos construido toda una teología alrededor de que no podés estar mal, no te puede pasar, ¿cómo puede ser si tenés a Dios? Tengo que suponer que los índices de depresión son exactamente iguales en la iglesia, con iglesia, sin iglesia. ¿Cómo podemos hacer también para ayudar dentro de este contexto que encima es más especial todavía, ¿no? Teniendo esta presión de soy cristiano, no puedo estar deprimido. ¿Existe o no? Sí, el prejuicio existe y como decíamos al comenzar el programa, que en las iglesias cristianas muchas veces no se habla de esto por creer que uno por ser cristiano no puede estar deprimido. Pero bueno, yo lo veo de este lado de saber que la depresión es un problema clínico que afecta a nuestras emociones, que afecta a todas estas áreas, pero es un problema clínico. Y así como uno, siendo cristiano, puede estar enfermo de cualquier problema físico, sabiendo que Dios sana y si Dios quiere y uno tiene fe y Dios está en su voluntad, lo va a sanar, pero aún así uno puede estar enfermo físicamente. De la misma manera, uno puede estar enfermo psicológicamente, ¿no? Con algún trastorno mental. Entonces, sí, me parece que sí, que en el ambiente cristiano es muy difícil, y creo que incluso a mí me pasó en algún momento de mi vida, soy de cuna cristiana, y ver a una persona depresiva es como raro, ¿no? Endemoniado. Era como raro. En este momento de mi vida ya no, pero digo antes, ¿sí? Se le veía como, ¿cómo puede ser que esté depresivo? No, Sí, sí. tenés que orar y Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar gozo, ¿no? Pero no se trata simplemente de una emoción normal, como decíamos anteriormente. No es la tristeza, no es que, ay, bueno, me siento triste y no puedo dejar de estar triste. ¿Sí? Pasa a un nivel mayor que tiene más que ver con lo clínico. Entonces, poder entender esto, lo que va a ayudar a decir, bueno, sí, soy cristiano, pero también puedo tener depresión o cualquier tipo de enfermedad mental, ¿no? Bueno, acotando algo de eso, cuento algo que me pasaba así con esto de el psiquiatra, por ejemplo, me dejó bien en claro que esto es como cualquier enfermedad, no es que, ay, me curé, listo, ya estoy listo. Y esos pensamientos, muchas veces el primer paso fue, después de esto, admitirlo. Y como vos decías, muchas veces uno se siente que te van a decir, no estás orando, no estás ayunando lo suficiente, por eso estás... Pero los pensamientos vienen. El tema está, por ejemplo, hoy yo, con las herramientas que tengo, su palabra, incluso desde el psiquiatra, las herramientas que te deja para enfrentar esos pensamientos, ya el resultado es otro. Pero es algo que uno lo sigue combatiendo y luchando, que no es algo que uno deja de ser menos espiritual, sino que es diferente como uno lo enfrenta. Pero una de las cosas es eso, uno a veces desmistificar esto y quitar esto de que sos menos espiritual, porque esos pensamientos pueden venir porque entendemos que están y que muchas veces las situaciones o las condiciones bajo presión o diferentes cosas quieren detonar otra vez en nosotros eso. Y recalcarlo eso de como decía, de sacar ese mito de que sos menos espiritual por contar, es más pedir ayuda y acudir a una persona
contándole el primer paso fundamental. Claro, y esto lo único que genera es que muchas veces se esconda, ¿no? No que haya menos depresión, sino que se esconda y que crezca más y que no se solucione o que las personas se sientan más inhibidas a contar lo que les pasa. Y es muy grave, ¿no? Porque es terrible que una persona que esté sufriendo depresión no pueda contarlo, no pueda decirlo, no pueda tratarlo, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, pensaba en decir algo que pasa en la depresión a nivel neurológico, ¿no? Para que podamos entender un poquito, porque sé que cuesta mucho poder entender cómo puede ser que los pensamientos se produzcan y no los puedas controlar, cómo puede ser que no puedas controlar tus emociones, ¿no? Y cuesta mucho. Pero bueno, una de las cosas que pasa en la depresión, como decía anteriormente, era esta pérdida del disfrute y del placer por las cosas. Nosotros en nuestro cerebro tenemos conexiones neuronales. En estas conexiones se liberan ciertas sustancias neurotransmisoras que están encargadas de la sensación de placer, del disfrute, del bienestar. En la depresión lo que sucede es que estos neurotransmisores comienzan a dejar de liberarse o a liberarse en mucha menos cantidad, entonces la persona comienza a decaer en su estado de ánimo. Y se comienza a hacer un ciclo porque a medida que decae su estado de ánimo, la persona ya no quiere hacer las actividades porque no las está disfrutando. Y estos neurotransmisores, estas sustancias en el cerebro, no las podemos ingerir con la comida, no las podemos ingerir con una pastilla, sino que simplemente se generan cuando hacemos cosas que nos gustan, que nos agradan, ¿no? Entonces en la vida nosotros disfrutamos, hacemos cosas que nos gustan, se generan estos neurotransmisores y sentimos bienestar. Entonces la persona entra en un ciclo depresivo justamente por esto, porque mientras menos cosas que te gustan hagas, menos neurotransmisores se van a generar, menos sensación de bienestar vas a sentir y entras en este ciclo. Por eso es importante que, por ejemplo, una persona que está padeciendo una depresión mayor tal vez no pueda hacer nada, se ve muy incapacitada. Entonces, a medida que va progresando en el tratamiento y de repente, no sé, en un momento mejorás, ¿no? En un momento recuperas un poquito de esa energía que habías perdido. Bueno, que ese momento lo aproveches para hacer algo que te gusta, ¿no? Entonces, en eso que te gusta que hiciste, algo se generó, ¿no? Se generó algún neurotransmisor en tu cerebro y eso te genera bienestar y se comienza a hacer un ciclo distinto, ¿no? Entonces, por esta la importancia de poder hacer un tratamiento, ir despacio y de entender que sí hay sí afecta al cerebro, ¿no? Hay una afección fisiológica. Bueno, como decíamos, nos queda muchísimo por charlar, por muchos seguramente queda afuera, pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que queremos agradecerles de mil amores a ambas nuevamente por estar, por contarnos el testimonio. A veces también eso cuesta, ¿no? El después poder contar y es bueno para que el resto sepa y se sienta identificado y tal vez alguien por ahí se conecta, ¿no? Y también se puede trabajar esto. Muchísimas gracias por estar. Lucre, ¿nos estamos despidiendo? Sí. ¿Vamos con Karen primero? Vamos con y después cerramos. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado acompañándonos. Bueno, ha sido un placer y como decía el pastor, es un tema tan amplio y tan importante para seguir aprendiendo que la verdad un solo programa no alcanza. Pero te dejamos todo el contenido por si no viste este programa o llegaste allí en los últimos minutos a conectarte, vamos a estar publicando estos contenidos, ¿sí? En el canal de YouTube, encontraros como La Congre, ¿sí? Y estaremos publicando también todas las demás noticias en nuestra página de Instagram, encontrarnos como La Congre Va. Comunicate también por allí si te quedaron dudas, si tenés algún pedido de oración, si estás atravesando por alguna situación de depresión, podemos ayudarte también. Comunicate al 3735 56 54 77. Nuevamente te agradecemos y te esperamos el próximo martes. Estamos acá otra vez para finalizar otro programa más. Hoy no hay festejo de cumple, ¿no? Ya está. ¿Cómo pasaste el otro martes? Pasé lindo. Sí, pasé lindo. ¿Puedo saludar a mi mamá que me está mirando y que está cumpliendo años? Hoy es el cumpleaños de la querida suegra. Sí. Cerramos el programa porque ya nos fuimos para algo personal, pero qué bueno que la familia pudo estar ahí, que pudiste estar ahí con nosotros aprendiendo sobre esto, sobre la depresión. La idea de la Congre TV es que pueda ser un medio para aprender, para
para poder ayudar a las personas que estás ahí, nos estás mirando y que sea de bendición, obviamente. Y poner sobre la mesa cosas que a veces tal vez no estamos demasiado acostumbrados a charlar, como esto. Me quedo con una palabra que dijo la Eli ahí al final, y Eli dijo, no te hace menos espiritual el admitir que tenés un problema en cierta área de tu vida, y en este caso puede ser esta. Si te sentís con alguno de estos síntomas que estuvimos diciendo, si te sentís dentro de este cuadro que Araceli nos compartió tan claramente, yo te animo a que lo trabajes, a que te acerques. La iglesia es una de las instituciones que trabaja con estas cosas. Obviamente hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Creemos que es Dios quien obra, no nosotros las personas, sino que creemos que es Dios quien obra, y también que te acerques a los profesionales correspondientes, porque para eso están hechos. Dios también ha creado la ciencia para esa clase de cosas. Pero quiero decirte que puede mejorar tu vida si comenzás a trabajar en esta clase de cosas. Eso te lo certificamos de por cierto. Algo también que quería recalcar, ¿no? Que la persona que está en depresión no puede disfrutar. Y Dios nos da una vida tan linda, con tantas cosas para disfrutar. Y saliendo con un tratamiento vos podés disfrutar de las cosas que te da Dios, que cuando estamos viéndolas con los ojos correctos, vemos un amanecer, es para disfrutar, ver los hijos crecer es para disfrutar, hasta ver el desorden en la casa es disfrutar porque significa que juegan, que tienen vida, que están sanos. Porque cuando está todo ordenadito, ¿qué significa? Que están enfermitos. Así que hay muchas cosas para disfrutar y con sanidad de la depresión, de las emociones, eso se puede recibir. Terminamos el martes que viene, otro programa súper. Super martes, el próximo martes, tremendo tema, vamos a estar hablando. Escucha bien esto, vamos a hacer un martes dedicado a los tiempos finales, así como lo estás escuchando. A través de toda esta cuarentena, pandemia, encierro y mar en coche, mucha gente por ahí apocalíptica y esto, Sí, que se ya se acaba viene, el mundo, ya se viene, ya se acaba todo, ponete de novio ya, casate ya, bueno, listo. saca la moto, saca fiado el auto. No, bueno, tantas cosas no. Pero hay mucha gente ahí apocalíptica que dice, ¿qué pasa? Ya se acaba todo, el mundo está patas para arriba. Queremos charlar un poco de esto justamente con profesionales de esto. Queremos hablar con sociólogos, queremos hablar con gente que sabe cómo está el mundo hoy y que vos seas parte de todo esto en el próximo programa de la Congre TV. Así que te esperamos ahí, que pases bien y nos vemos en el otro martes.